Él debe saber cómo hacer que la iglesia funcione cuando están despiertos. O sea, cuando ya está despiertos y toda la iglesia está bien, debe saber cómo trabajar con ellos. Cuando un ministro tiene una iglesia que está despierta y sabe cómo ponerlos a trabajar y cómo sentarse en el timón y guiarlos, puede sentirse fuerte y a menudo puede encontrar que hacen más que él mismo en la conversión de los pecadores. O sea, cuando toda su iglesia están orando, están caminando con Dios y todo bien, él debe saber cómo ponerlos a trabajar para hacer campañas, para llevar distribución, ya sea de folletos, invitaciones para cultos extraordinarios, para traer a la gente, para que hablen la gente, para que traigan cada quien a una persona nueva. Cómo ponernos a trabajar a todos para que vean el estado de las almas cuando él predica, que se le acercan a la gente que fue tocada y platiquen con ellos y puedan guiarlos a la salvación. O sea, poner a trabajar a la iglesia que está despierta. Despierta es que están caminando con Dios, están haciendo las cosas de Dios. Para ser exitoso, un ministro necesita gran sabiduría para saber cómo mantener a la iglesia enfocada en el trabajo. O sea, cómo mantenerlos siempre despiertos e involucrados en la obra de Dios. A menudo la iglesia parece como niños. Les asignas una tarea y parecen estar comprometidos. Pero en cuanto te das la vuelta, dejarán de trabajar y se podrán a jugar. O sea, pierden, pierden el piso. Se les olvida para quién están sirviendo. Creen que están sirviendo al pastor, quieren que están sirviendo a algo. No, estás sirviendo a Dios. Todo lo que haces, estás haciéndolo para Dios. Es para el beneficio del evangelio, para que la gente se salve, para que almas eternas sean inscritos en el libro de la vida y se vayan por la eternidad al cielo. Y muchos lo notan solamente como que están haciendo un trabajito aquí en la tierra. O sea, algo que no contribuye a lo demás. Quizás porque están en el sonido, porque están solamente llevando folletos, porque están solamente invitando. Bueno, esa invitación que tú le estás dando, puede ser que le reciba un alma que se salve. La gran dificultad en continuar un avivamiento radica aquí. Y para para hacer frente a ellos se necesita gran sabiduría. O sea, para mantenerlos trabajando para Dios en el espíritu correcto de que están sirviendo a Dios y no a los hombres. Saber cómo llevarlos a la humillación de nuevo cuando sus corazones se enorgullecen porque han tenido un gran avivamiento. Cómo despertarlos de nuevo cuando su entusiasmo comienza a disminuir y cómo mantener sus corazones llenos de celo por el trabajo. Estas son algunas de las cosas más difíciles del mundo. O sea, cuando las cosas van bien, a veces los discípulos empiezan a enorgullecer, a enaltecer, a creerse mucho. Y entonces el ministro tiene que estar notando cuando hay eso para humillarlos, para que se den cuenta que no son ellos, sino que es Jesús en ellos. Entonces tiene que hablar con ellos, predicarles, para humillarlos de nuevo, para que se mantengan humildes todo el tiempo en la obra del Señor. Pero también hay muchos que cuando se humillan, entonces ya después no quieren hacer nada. Se les va el entusiasmo, empieza a disminuir. Entonces hay que otra vez levantarlos para llenar sus corazones de celo por el trabajo, para que tengan otra vez el mismo entusiasmo para servir a Cristo. Entonces, todo esto requiere sabiduría. Son algunas de las cosas que son más difíciles del mundo. Sin embargo, si un ministro quiere tener éxito en ganar almas, debe saber cuando comienzan a enorgullecerse o a perder el espíritu de oración. Y cuándo y cómo volver a examinarlos, cómo mantener a la iglesia en el campo recolectando la cosecha del Señor. Esto es, confrontarlos
cuando ves algo. Cuando ves que empieza la soberbia y empieza eso, inmediatamente confrontarlos. ¿Por qué? Porque después se pone peor. Y ahorita, quizás eso se puede reparar fácilmente. Se puede dar cuenta y vámonos, se quita. Y no pasó gran cosa. Pero si lo dejas caminar así en soberbia, entonces va a causar, sin que se dé cuenta, va a entrar en ese sueño de muerte que les hablé antes. Y después se ponen peores cosas. Sobre todo cuando ha dejado el espíritu de oración. Cuando se pierde el espíritu de oración en la persona, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona está trabajando no por el espíritu, no movido por Dios, sino movido por el deber, por la obligación, porque tiene que hacer las cosas. Entonces no tiene gracia. Entonces, cuando él sabe que por él está haciendo las cosas, entonces por eso se enorgullece, por eso se enaltece. Porque yo me he esforzado, porque yo he hecho las cosas, porque yo me levanto temprano, porque yo hago esto, porque yo hago esto otro. Todo es él, él, él. Tiene razón para enorgullecerse. Pero ¿qué nos hace ver? Que está desprovisto del Espíritu de Dios. Está desprovisto del Espíritu de oración. Cuando es Dios el que lo está nutriendo y lo está fortaleciendo y lo está llevando a hacer todas las cosas, Él no toma el crédito para sí mismo. Él no toma el mérito, porque sabes que es Jesús el que lo está moviendo. Entonces Él simple se mantiene humildito, porque sabe que Él es el que hace todo. Pero cuando ya ha perdido eso y lo hace ya Él en sus fuerzas, entonces Él siente razón para enaltecerse y es cuando viene la caída. Y es cuando viene el sueño de muerte. Y es cuando hay que examinarlo. Cuando ya vemos ese tipo de cosas y empezamos a ver ciertos rasgos de soberbia, los examinamos solamente para ser fiel a su alma y para estar seguros de que está caminando bien. Y para mantener a la iglesia recolectando la cosecha de Dios. Él debe comprender el evangelio. Y esto es bien importante, hermanos. Este, podrías, pero podrías preguntar, ¿no entienden todos los ministros del evangelio? Respondo que ciertamente no lo entienden todos igual, ya que no todos predican de la misma manera. Y esta es una realidad tremenda, hermanos. O sea, él debe saber cómo dividirlo, de manera que presente las verdades particulares en ese orden y hacerlas incidir en esos puntos y momentos que están calculados para producir un resultado dado. Un ministro debe entender cómo piensa y actúa la mente humana para saber cómo planificar y organizar sus trabajos sabiamente. La verdad, cuando se presenta a la mente, está diseñada en sí misma para producir sentimientos correspondientes. El ministro debe saber qué sentimientos desea producir y cómo presentar verdades que estén destinadas a producir estos sentimientos. Debe saber cómo presentar la verdad destinada a humillar a los cristianos, a hacer que sientan por los pecadores, a despertar a los pecadores o convertirlos. Esto es lo que muchos fallan en ver. Muchos les gusta predicar y tienen amor a la predicación, pero la predicación es solamente un medio para alcanzar al pecador. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos salvar a la gente. ¿Qué es lo que busca hacer Dios? Bueno, salvar a un pecador. Ok, vamos a empezar por eso. Salvar a un pecador. ¿Qué es lo que se necesita? Que hay un pecador. Si no hay pecadores, no nos puede salvar. Ahora, ¿quién es pecador? No, pues todos son pecadores. El problema es que no todos se sienten pecadores. Mucha gente se siente que es bueno. Aunque han pecado, sienten que son buenos. Sienten que hay gente peor que ellos, por eso se sienten buenos. Sienten que sí han hecho cosas malas, pero no tan malas. Entonces,
Dios no puede perdonar a pecadores que no creen que son pecadores. Entonces, ¿cuál es nuestra primera labor? Primero, confrontarlos para convencerlos que son pecadores. Y entonces, ya él se puede despertar de ese sueño de muerte y buscar ahora sí una salvación. Es como si alguien está en medio del mar y está nadando, pero él piensa que él está en una alberca y ahorita está en medio del mar y no se da cuenta que no hay nadie alrededor de él. Ah, no, pero él piensa que está en una alberca, que en cualquier momento nada a la orilla y se sale. Hasta que yo le digo, ¿sabes qué? Estás en medio del mar y estás rodeado de tiburones y no hay ninguna nave que te pueda salvar. Entonces sí se va a angustiar. Es que yo pensaba que estaba en una alberca y que en cualquier momento nadaba a una orilla. No, no, no hay ninguna alberca aquí. Estaba ciego, ciego. No podía darse cuenta que estaba en medio del mar y que está rodeado de tiburones. Bueno, esa es la labor de un ministro. Los pecadores no ven el peligro en que se encuentran. Creen que están en una alberquita y en cualquier momento nadan a la orilla y se salen. No, estás en medio del mar, no hay ninguna nave alrededor de ti y estás rodeado de tiburones, listo para comerte. Esa es la labor del predicador con él, para que él se dé cuenta que necesita un salvador y que clame a un salvador. Y es cuando ahora sí le podemos presentar esa parte del evangelio que entonces alivia al pecador de su pecado y lo puede salvar. Y muchos ministros no saben cómo hacerlo de esa manera. A menudo cuando los pecadores son despertados, se pierde esa oportunidad por falta de sabiduría para seguir adelante con ese avance. O sea, se despertó el pecador, se dio cuenta que está en medio del mar y que está rodeado de tiburones. Y luego el ministro no tiene la sabiduría para guiarlo a la salvación, porque no se dio cuenta en qué estado se encuentra esa persona. Tal vez se predica un sermón conmovedor, se conmueven a los cristianos y los pecadores comienzan a sentir. Y el siguiente sábado se presentará algo que no tiene conexión con el estado de ánimo de la congregación y que no está calculado para llevar la mente al ejercicio de arrepentimiento, la fe o el amor. ¿Qué está pasando? No está dando seguimiento a lo que pasó la semana pasada. Esa persona ya estaba lista, pero no se concretó, no se siguió. ¿Qué pasa? Esa persona que se despertó se perdió la oportunidad. Ya empezaba a sentir, pero como nadie lo confrontó, nadie habló con él, nadie le dio seguimiento a lo que ya estaba haciendo el Espíritu de Dios con ese mensaje en él, se pierde esa oportunidad. Esto demuestra cuán importante es que un ministro comprenda cómo producir una impresión determinada, en qué momento puede hacerlo y debe hacerlo, y con qué verdad y cómo seguirla hasta que el pecador se derrumbe y sea salvado. O sea, darle seguimiento a las verdades que hemos dado y hasta que veamos que el pecador se rinde a Cristo. Muchos buenos sermones predicados se pierden por falta de un poco de sabiduría aquí. Son buenos sermones y si se hacen en el momento adecuado, pueden hacer mucho bien, pero tienen tan poca conexión con el estado actual de sentimientos de la congregación que sería más que un milagro si produjera un avivamiento. Sí, es un buen sermón, pero en mal momento. En un momento en el cual no era necesidad. Predicarles a una persona acerca del infierno, cuando la persona ya reconoce su pecado, reconoce todo y ya está lista para salvarse para Cristo, es un mal momento. Porque ¿qué? Le vas a quitar toda posibilidad de que se pueda salvar. No, sí, yo ya merezco el infierno. Y ya, puede ser que esa persona no vuelva más. ¿Por qué? Porque está convencido que no hay salvación para él. Porque no, el momento adecuado no era ese mensaje. O al revés,
Le predicas del amor de Cristo y que lo quieres salvar a alguien que ni siquiera se siente pecador. Haz esta oración, yo hago la oración. Ay, ya hago la oración de acepta a Cristo y acepta a Cristo, pero no se salva. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sentía pecador. Se sentía como que, pues le voy a hacer un favor a Cristo viniendo a él, cuando realmente él no se sentía ni pecador, ni sentía que estaba mal. Es un sermón que en un momento que no está adecuado. Un ministro puede predicar de esta manera al azar, hasta que se predique a sí mismo hasta la muerte, y nunca producir grandes resultados. Puede convertir aquí y allá algunos almas dispersas, pero no moverá al conjunto de la congregación a menos que sepa cómo seguir sus impresiones, llevar a cabo un plan de operaciones y ejecutarlo para continuar la obra cuando comienza. Seguir sus impresiones. ¿Qué es seguir sus impresiones? Que cuando un alma queda tocada, yo quiero saber qué pasó en esa persona. Cuando yo prediqué y yo vea que se tocaron algunas almas, yo quiero saber, quiero platicar con ellos qué fue lo que pasó, para darle seguimiento en el próximo mensaje, algo que está por lo mismo para tocar a esa persona, para ahondar más, para que siga adelante, para que continúe la obra que empezó a comenzar en ellos. No solo debe ser capaz de tocar la trompeta tan fuerte como para despertar al pecador de su letargo, sino que cuando despierte, lo debe guiar por el camino más corto hacia Jesucristo. Las dos cosas son importantes. Tocar la trompeta tan fuerte como para despertar al pecador de su letargo, que se dé cuenta lo mal que está. Pero ya que se dio cuenta lo mal que está, ¿cómo guiarlo por el camino más corto hacia Jesucristo? Y no tan pronto como los pecadores son despertados por un sermón, comenzar de inmediato a predicar sobre algún tema remoto que no tenga tendencia a continuar el trabajo. O sea, ya está despierto, ya está listo. Ahora voy a hablar sobre la profecía de que Cristo va a venir. ¿Qué tiene que ver eso a donde se encuentra el pecador? Ya está listo para predicarlo. ¿Por qué no le hablas sobre el amor de Cristo? ¿Por qué no le hablas sobre el justo por los injustos? ¿Por qué no le hablas que Cristo es nuestro redentor? ¿Por qué no le hablas que Cristo vino a morir por los pecadores? ¿Por qué no le hablas que así como Moisés levantó la serpiente, Cristo será levantado para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? ¿Por qué no le hablas de Jesucristo? Está hablando de otra cosa, porque es el tema que a él le gusta y no el tema que se requiere necesidad en las personas. Para alcanzar con éxito a diferentes clases de pecadores, se requiere una gran sabiduría por parte del ministro. Por ejemplo, un sermón sobre un tema en particular puede comenzar a llamar la atención de una clase de particular de personas entre sus oyentes. Tal vez empiecen a verse serios, o tal vez hablen de ello, o tal vez comiencen a cuestionarlo. O sea, empiezas a platicar con ellos después de que predicas y empiezas a darte cuenta de ese tipo de cosas, de quién está serio, quién ya está hablando de ello, quién empieza a cuestionar el mensaje. ¿Qué es lo que quieres? Darle seguimiento en lo mismo. Ahora bien, si el ministro es sabio, sabrá cómo observar esas señales y seguir con sermones adaptados a esta clase hasta que los lleve al reino de Dios. Porque ya sabes que por ahí están tocados varios. Ahora quieres llevarte ese grupito hacia la salvación de los que están en la iglesia. Luego debe volver y tomar otra clase de pecadores, encontrar dónde se esconden, derribar sus refugios y seguir adelante hasta llevarlos al reino de Dios. O sea, después quizás hay otra clase. ¿Cómo me doy cuenta de estos? Hermanos, yo no soy adivino. Yo la manera como me daba cuenta de ellos, platicando con ellos. Después de predicar, los acercaba, hablaba con ellos para saber dónde se encuentran y cómo ir derribando los diferentes refugios de mentiras de cada uno de ellos. Debe así buscar en cada rincón donde los pecadores se esconden
como la voz de Dios siguió a Adán en el jardín, Adán, ¿dónde estás? Hasta que una clase de oyentes tras otra sean traídos y así toda la comunidad sea convertida. ¿Qué es la labor de uno, hermanos? Ir agarrando a todos, que ninguno se escape, ver dónde se encuentran, dónde son sus refugios de mentiras, dónde se esconden y sacarlos a la luz con verdades, predicándole las verdades, quitándole las mentiras de sus mentes hasta que toda la comunidad sea convertida. Ahora bien, un ministro debe ser muy sabio para hacer esto. Nunca se logrará hasta que un ministro se dedique a buscar y traer a cada clase de pecadores en su congregación, viejos y jóvenes, hombres, ricos y pobres, a todos. Para eso requiere que se traigan, que se hable con ellos para ver dónde se encuentran. Un ministro necesita una gran sabiduría para alejar a los pecadores de sus actuales refugios de mentira sin crear nuevos lugares donde puedan esconderse. Aquí hay dos cosas, hermanos. Uno, queremos alejar a los pecadores de sus actuales refugios de mentiras. ¿Cómo sé en qué refugio de mentiras se encuentran? Platicando con ellos. ¿Qué es lo que están pensando? Pero si yo me pongo a refutar alguna doctrina, alguna herejía, que quizás ni los hermanos sepan, ni la gente que va a la congregación sepa. Y estoy hablando de esa doctrina que nadie sabe. Y de pronto los que no están convertidos empiecen a escuchar lo que dice la otra doctrina y a lo mejor se interesan en la otra doctrina. ¿Qué estoy haciendo? Creando nuevos lugares donde puedan esconderse. Muchos hermanos les gusta mostrar su gran conocimiento de la palabra de Dios, su gran sabiduría de que conocen muchas doctrinas, cómo refutar a un mormón, a un testigo de Jehová, cómo refutar las diferentes doctrinas que hay allá afuera. Pero muchos de ellos no están en todos los lugares. Entonces no hay necesidad de hacer eso. Y muchas veces al hacer eso, a veces no están hablando exactamente lo que ellos dicen, sino lo que ellos creen porque no han platicado con ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Al mostrar esas doctrinas, puedes crear nuevos lugares donde puedan esconderse el pecador. O sea, que crean a eso. Y ese es el peligro que hay. Debemos de quitar los refugios de mentira de la gente que estamos predicando. Y para eso hablamos con ellos, para saber qué es lo que piensan y cómo sacarlos de ahí. Apenas se mezclan con la gente para saber lo que piensan. Apenas hablan con ellos. Si alguien no se mezcla lo suficiente con la humanidad para saber cómo piensa la gente hoy en día, no puede esperar ser lo suficientemente sabio como para enfrentar sus objeciones y dificultades. Si tú no hablas con ellos para saber qué es lo que piensan, si tú no, ¿cómo vas a refutarlos si no sabes qué es lo que piensan? Ah, es que seguro que ha de pensar entonces. No, cada cabeza es un mundo. Habla con ellos, ve dónde se encuentran, déjalos hablar, que saquen todas sus objeciones, que saquen sus pensamientos, que saquen todo eso. Y así, ahora sí preparas bien la espada para refutar con bases, porque la gente dice esto y por eso pero la verdad es esta. Y entonces lo enfrentas con esa verdad y así lo puedes salvar.